Perfecto. Iniciamos entonces la clase del día de hoy, 28 de junio, Sprint 2, clase 14, y esta clase va a ser sobre CSS. Vamos a avanzar. Aquí está, listo. Entonces, el itinerario para el día de hoy es como qué es CSS, cómo lo implementamos y cuál es su estructura. Vamos a ver algo sobre IDs y clases y finalmente una metodología que se llama metodología BEM que nos va a ayudar a ser como mucho más entendibles a la hora de escribir pues nuestro código. Y al final, como ya saben y que se vuelva costumbre, una pequeña actividad de práctica para interiorizar conceptos. Así que vamos a arrancar con CSS. Quise ponerles este GIF que está aquí como para que le diéramos un poquito de orden a los temas que venimos viendo. La clase pasada vimos con Daniel Mayo sobre HTML, entonces vemos que es como la estructura de toda nuestra página web, pero se ve un poquito plana y se ve un poquito como vacía solo con HTML, ¿cierto? Básicamente vimos que HTML es un lenguaje de marcado para la creación de páginas web y una fuente muy confiable, Google me dijo que se creó aproximadamente en los años 90. Sin embargo, con la creación y el auge de todo lo que vino con las páginas web, este inicialmente se usó para documentos, intercambio de documentos principalmente científicos, pero pues se quería usar para otras cosas y allí fue donde nació CSS. Entonces, CSS lo que hizo fue traer como nuevas cosas a nivel visual para que se viera mejor y fue introducido más o menos 6 años después como un lenguaje de estilo. El último, para que lo tengamos presentes, ya que vimos gran parte de JavaScript ya, aún nos falta mucho tema, pero ya vimos gran parte, entonces ya viene incorporando HTML, CSS y JavaScript, que es toda la parte interactiva a nivel de usuario. Recordemos que en esta parte estamos viendo todo lo de frontend, que es todo lo que se ve e interactúa con nuestros usuarios de las páginas web. ¿Listo? Pero, ¿y qué es CSS? Entonces, CSS básicamente las siglas significan Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada, y básicamente es un lenguaje que nos dice o nos describe cómo se deben visualizar los elementos en una página HTML. Trajo muchas ventajas pues cuando se creó y hoy en día nos da muchas ventajas y es que nos permite separar cosas como colores, fuentes, márgenes y además mejorar temas de accesibilidad, de usabilidad, de adaptabilidad y responsive, que más adelante vamos a ver cómo manejamos ese tema de adaptabilidad y responsive. Y además al estar como en un archivo centralizado nos permite cuando queremos actualizaciones, cuando nuestro cliente tiene cambios, ir a un lugar centralizado a hacer esos cambios y que no sea pues una cosa demasiado complicada. Entonces nos permite como desarrolladores un mayor control sobre la experiencia visual de los sitios web. Con CSS nace todo esto que hoy vemos también como un rol dentro de un equipo de desarrollo, que son la parte de los diseñadores, que ellos trabajan toda la parte de la experiencia de usuario, principalmente a nivel visual. Bueno, si el usuario ve esto de este color que entiende, si lo ve en tal tamaño, entonces eso ya es accesibilidad, entonces en tal tamaño está bien para una vista en general o no es aceptable. Entonces todo eso viene de la mano de CSS. Vamos a ver que CSS se puede incorporar en nuestros archivos de diferentes maneras, principalmente con un tag. La vez pasada en HTML vimos que se constituye por unos tags, vimos los básicos y cuando digo los básicos es porque nos vamos a encontrar que saliéndonos un poco de las clases se van a encontrar con muchísimas cosas más que ustedes pueden explorar y que acá no alcanzamos a ver o que incluso muchos de nosotros ni siquiera hemos manejado. Pues todo tema de animaciones o cosas que se hacen con CSS, con JavaScript, que de pronto nosotros no hemos manejado, ustedes los pueden como indagar un poquito más. Y vamos, antes de ver cómo implemento, ya sabiendo qué es CSS y que básicamente es un lenguaje de estilos, para decirle a nuestra página web cómo se deben ver las cosas, vamos a mirar primero
cómo es la estructura de esas reglas y enseguida entonces lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces la estructura de esas reglas básicamente consiste en un identificador que nos dice a qué elemento voy a aplicar yo ese estilo. Luego viene una propiedad y finalmente esa propiedad tiene un valor. Ahí tenemos el ejemplo. Ya sabemos que el tag P hace referencia a un párrafo donde vamos a escribir un texto y aquí a ese tag P le estaríamos asignando un color con un valor green o verde. ¿Listo? Entonces esa es como la declaración. Pueden tener una o más propiedades. Yo a ese tag P le podría agregar, le podría cambiar no solo el color, sino que le podría poner un delineado, le podría poner una negrilla, le podría poner muchas cosas o un tamaño y le podría cambiar muchas cosas dependiendo del requerimiento del cliente sobre ese mismo selector. Listo. Ahora vamos a ver cómo implementarlo. Yo les voy a dejar en las diapositivas queda toda la información de cómo lo implemento, cómo se usan los IDs y las clases, pero prefiero que lo veamos un poco más a nivel de código, así que voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir el visual. Salir de modo presentación y por aquí, no se preocupen de pronto por hacerlo a la par que yo lo estoy haciendo. Por ahora es más importante que pongan un poquito de atención y al final en la práctica van a poder implementar todo lo que vimos en la clase. Mientras yo voy abriendo el visual, me gustaría saber si hay alguna duda hasta aquí. No estoy viendo el chat. Viola, perdón. Dale. Yo tengo una duda al respecto como de los retos que corresponden a este sprint. Sí. Pues de pronto a cuanto a práctica, eh, ¿qué recomendarían ustedes? Por ejemplo, primero escribirse toda la estructura de HTML de todas las secciones o para luego pues como cruzarlas con CSS o eso lo vamos trabajando a la par por sección. Ahí, por ejemplo, no sabría cómo proceder. Bueno, teniendo en cuenta que cada sección requiere de una rama y un PR, pues lo que yo les recomendaría es que lo trabajen así, hacer la estructura de esa sección y aplicarle el CSS a esa sección, porque ese PR va completo y ahí sí pasan a la siguiente sección, tanto de HTML como de CSS. No sé si yo entendí bien la pregunta. Ahora, si es más a nivel de una sección, ¿cómo lo divido? Ya es como más lo vean ustedes manejable. Yo personalmente siempre hago toda la parte de HTML, organizo los tags que necesito de una vez completo, pues obviamente sí, por lo general cada vista no es demasiado grande y ya con eso empiezo a implementar la parte de CSS, pero cuando ya tengo todo como mi estructura base lista. Sí, correcto. Esa era pues, como la inquietud. Listo, Yo lo digo en perfecto. parte pues como uno va desarrollando aquí pues en cada sprint contenidos al respecto de CSS, HTML, pues como por tener claridad, si esperamos ver como adelantar en contenidos de CSS para empezar a integrarlo, ¿no? Claro, por ejemplo, con lo que ya llevamos, pueden empezar con la parte de HTML. No estoy segura si se van a encontrar con tags que de pronto no los vimos, pero igual los pueden investigar y poco a poco ir agregando el CSS. O sea, por ahora en ese momento todavía no hemos visto el tema del display, que es como la acomodación de los elementos en el archivo. Entonces, por ahora véanlo como algo lineal y empiecen a hacerle CSS de esa manera, ¿cierto? Temas de colores, de tamaños de fuentes, de estilos, todo eso lo pueden ir manejando y ya temas de ubicación de elementos, sí déjenlos para un poquito más adelante, porque eso sí viene como en una clase posterior. Ok, gracias.
Listo. Entonces aquí tenemos, pues yo simplemente creo una carpeta ahí en la que voy a implementar como la parte que vamos a ver a continuación. Entonces, ya vimos que es CSS y por lo que veo que, espérenme que estoy viendo en el chat mensajes, no sé si, ok, bueno, veo que ya ahí están contestando, listo. Entonces, como no veo dudas sobre qué es CSS, pues vamos a ver cómo se implementa. Voy a arrancar creando un archivo HTML y lo voy a crear con la extensión que Daniel Mayo nos había contado. La idea es que al inicio lo creemos desde cero con la finalidad pues de practicar y de que sepamos la estructura básica del HTML. Pero entonces esta sería la base, la que nos da la extensión, ¿cierto? Listo, entonces teniendo esta extensión, vamos a ver que hay tres maneras de implementar CSS. Vamos a ver las tres, sin embargo, la más recomendable y la que debemos usar para el reto y de aquí en adelante es la tercera, ¿cierto? Entonces, la primera es CSS en línea, o sea, CSS en el mismo tag del HTML. Déjenme un momentico que se me perdió. Listo. Recuerden que esa información está en las diapositivas, entonces yo me voy a crear aquí un tag, por ejemplo, un div que diga hola. Y a este div le vamos a agregar este atributo que va a decir style. Y en comillas, yo le voy a agregar que tenga un color red. Listo. Recuerden que también usamos otra extensión para abrir esto o clic derecho Open with Live Server y que nos ayude con la visualización. Listo, lo voy a poner por aquí. Me dicen si se ve muy chiquito para ampliar el código. Listo. Entonces, esta es una manera de implementar CSS, que sería digamos que en el mismo tag. No es muy recomendable porque se imaginarán que mantener esto es horrible. Sin embargo, todavía se usa algunas veces con el fin de darle un estilo muy particular a algún elemento, pero tiene que ser una cosa demasiado requerida para que la usemos. Entonces, miren que ahí vemos que tenemos un hola de color rojo, ¿cierto? Aquí yo puedo agregar la cantidad de propiedades de CSS que quiera, pero como les digo, no es muy recomendable. Digamos que las vemos porque de todos modos es importante conocerlas y en algún punto puede que las necesiten, entonces, bueno, ese es un método. La otra forma de implementar CSS es embebido en el mismo archivo HTML. Tampoco es muy recomendable, pero siempre vamos a encontrar casos de uso, entonces pues vamos a ver cómo se hace. Eso se hace usando un tag style. Por aquí está. Entonces, un tag normal como los que ya hemos visto. Y yo le puedo decir div, abro llaves. Si hubiera escrito en div, abro llaves. Y aquí le digo, no sé, puede ser fonts, size, 25 píxeles. Listo. Y vemos que el tamaño cambió, ¿cierto? Font size entonces es una propiedad que nos ayuda a cambiar el tamaño de la letra. Color es una propiedad que nos ayuda a cambiar el color del elemento al que se lo estamos aplicando. Entonces, estas son las dos primeras maneras en las que podemos aplicar CSS. ¿Hasta aquí alguna duda? No veo el chat. Bueno, ahí me van avisando si hay algo en el chat.
Listo, entonces estas son las dos primeras, yo las voy a comentar porque como les digo no es lo más recomendable, sin embargo es importante conocer que estas maneras existen. Hey, que si puedes cerrar el Explorer, Que si, la barra izquierda. que si puedo cerrar, ¿qué pena? El Explorer, la barra izquierda que tienes en el Visual Studio Code. Ah, ok, ahí, Perfecto. listo. Listo, yo las voy a comentar. Y ahora sí vamos a hacer, digamos que la forma indicada de usar CSS y en la que nosotros les vamos a pedir que lo hagan en el proyecto, ¿cierto? Para eso, entonces, bueno, vuelvo y abro la barra porque necesito crear un archivo CSS. Entonces yo le voy a poner estilos.css. Puede ser el nombre que quiera. Lo importante, normalmente ese nombre debe ser el nombre del elemento al que le vamos a aplicar el CSS. Entonces, si ustedes están haciendo el CSS, por ejemplo, de la vista que vamos a hacer, no sé cómo le van a poner de nombre, entonces el CSS se debe llamar así. ¿Qué es lo importante? Que al momento de llamarlo aquí desde el HTML, él puede identificar bien el nombre. Eso lo vamos a hacer aquí en la parte del head con un tag link. Este tag link tiene una propiedad que se llama href. Este href lo que va a hacer es apuntar hacia el archivo CSS que yo quiero que se enlace con mi archivo HTML. En este caso yo le voy a poner /estilos.css. Es más, creo que le puedo quitar el punto slash porque es lo único que está ahí. Voy a guardar. Y ahí estaría. Hasta ahí no vemos ningún cambio porque yo comenté esta manera de usar el CSS y quité la otra, ¿cierto? Entonces recordemos, la primera es en línea, la que sigue es embebido en el archivo HTML, entonces está en el archivo HTML, pero lo que hacemos es usar un identificador o un selector del elemento al que le quiero aplicar ese estilo y luego ponerle una propiedad con su respectivo valor. Eso mismo vamos a hacer, pero con un archivo externo. En este caso, estilos.css. Entonces, yo me voy a llevar esto que está aquí, así tal cual, y lo voy a poner acá. Pero pongámosle 50. Y como vemos, esta es la manera en la que se recomienda usar CSS con un archivo externo, por medio de el tag link y usando la ruta de ese archivo CSS en el que vamos a aplicar todos nuestros estilos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O vamos súper bien? Bien, profe, bien. Listo, perfecto. Entonces, Bien, 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 vamos bien. ya tenemos las tres formas en las que podemos agregar CSS a nuestra página web o a nuestro HTML. Ahora, hay muchas maneras de aplicar eso usando los selectores. Entonces, como ya sabemos, debemos identificar a quién le quiero aplicar yo esto. Si yo le quitara el selector, él me va a dar un error porque me va a decir como, no tengo ni idea a quién aplicarle ese estilo, ¿cierto? Entonces, hay que necesariamente ponerle un selector. Estos selectores, cuando yo le aplico un selector general, o sea, un div, pero resulta que mi archivo puede no tener un div, mi archivo puede tener muchos div, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico... espérenme que aquí me equivoqué. Listo, pongamos esto en una sola línea. Mi archivo puede tener muchos divs, entonces yo tengo dos divs y a los dos él lo que va a hacer es reconocer que a todos los divs le voy a agregar esta misma propiedad, ¿cierto? Aquí vienen dos selectores bien importantes que se llaman ID y clases. Entonces, el ID es un identificador para un único elemento, que eso nos quede súper claros. El ID solo lo debe tener un elemento, no debe haber un ID repetido en todo nuestro archivo HTML. Y hay otro, entonces, pongámoslo acá,
Pues hagámoslo como vamos haciendo la historia. Luego aquí voy a poner ID y clase. Y aquí voy a crear un tag P que me diga que esto es para un único elemento. Y una clase, en cambio, con una lista. LI. Que me diga que esto puede tener múltiples elementos. Listo. Listo. Entonces aquí tenemos un único elemento que es un P y múltiples elementos que es una lista. El ID, entonces se agrega una propiedad ID igual y le vamos a poner un nombre. En este caso, bueno, pero no se lo quería agregar al H3, sino al P. Entonces le voy a poner ID y aquí le voy a poner un nombre que va a ser párrafo. No le voy a poner tilde para evitar ahí. En las clases y IDs no debemos usar como caracteres especiales. Y en cambio a estos le voy a poner una clase con la propiedad class. A este le voy a poner lista y lo voy a copiar en los diferentes elementos. Voy a este. Voy a este. ¿Cómo identifico el ID y la clase en mi archivo CSS? Entonces voy a mi archivo CSS y el ID lo voy a identificar con numeral. ¿Cómo fue que le puse? Numeral y el nombre que le puse. Entonces, párrafo. Listo. Y aquí a ese párrafo le voy a poner entonces un background color. Vamos a ponerle este que sale aquí, aqua. Listo. Entonces vemos que ese único elemento va a tener un estilo particular y ese ID que está con numeral solo le debe pertenecer a él. En cambio, la clase la puede usar para uno o varios elementos. Y la clase, ¿cómo la llamo? Esa la uso con puntos. Si mal no estoy, le puse lista. Entonces aquí dice lista. Y aquí le voy a dar otra propiedad que se llama background color. Y a esta, en cambio, le voy a poner esta. Y como vemos, entonces esto se aplica a múltiples elementos. Listo. Entonces, esos son los dos selectores principales y los que vamos a estar usando más recurrentemente. Importante, usar siempre IDs y clases, que si yo uso un selector general como un div, es porque es demasiado necesario, ¿cierto? O porque me voy a ahorrar de pronto trabajo haciéndolo como un selector general. Pero si definitivamente no es algo necesario, usemos principalmente las clases y los ID. Y tengamos cuidado de no usar las mismas clases, digamos, yo le pongo a esta lista y más abajo creo otra lista, entonces de nombrar muy bien esas clases y esos ID para no repetirlos más abajo. Debemos ser como muy conscientes de los nombres que vamos usando y para eso vamos a usar ahorita la metodología BEM. Hasta aquí de pronto claro lo de los ID y las clases. Otra cosa importante, las clases, un elemento puede tener múltiples clases separados por un espacio. Yo a este elemento le puedo poner lista, pero además le puedo poner principal. Listo. Quiere decir que este elemento, que es un elemento de la lista que tengo, tiene dos clases, una clase lista y una clase principal. Y le puedo dar otra característica diferente al resto de la lista usando esa otra clase.
Vamos a darle un font size de 40 píxeles. Listo. Entonces miren que solo con esa clase que es particular de ese elemento, él se ve diferente a los demás. Y como es una clase, yo puedo agregar esa clase principal a otros elementos. Por ejemplo, lo puedo poner acá. Class. Te faltó la L. Ah, sí, perdón. Muchas gracias. Qué atentos que están. Listo. Entonces, Era como se lo para eso, agregué también, era para ver si estaban atentos. Usted claro. no los deja buscar. Em, como se lo agregamos también al H3, que tenía como título ID, entonces miren que también fue aplicada. Esa es la principal característica de las clases. Entonces ya sabemos y separamos múltiples elementos porque necesito algo en común, pues entonces uso una clase, pero si necesito algo en particular para el elemento, uso un ID. Digamos que muy común sería entonces ponerle a esto un border de 2 píxeles de color black. Y entonces miren que lo que hace es crearme un borde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo necesito un borde para estos elementos. Voy a quitar este de aquí abajo porque se ve súper raro. Y voy a eliminar esta clase. Listo. Sí lo agregó, amiga, faltaría el sol y duel. Sí, ya voy. Ah, cierto, sí. Bueno. Solid. Listo. Entonces, ya tenemos 3 elementos con una clase porque quieren compartir estilos y un elemento único con una clase particular porque ese elemento tiene ciertas particularidades que solo se aplican a él. Ya sabemos entonces que para una clase usamos el punto y para los IDs usamos numeral. Vamos. Ahora, como allí es donde entra la parte de la metodología BEM, entonces vamos a poner por aquí otro título que me diga que sea un H3 y que me diga metodología BEM. Listo. Eso me quedó mal. Listo. La metodología BEM básicamente nos ayuda a generar una estructura para la nomenclatura de las clases y de los IDs que nos genere una mayor legibilidad y poder mantener mejor toda esa parte de los estilos. Entonces, lo que hace básicamente es dividir en los estilos en 3 partes. La primera son bloques, la segunda son elementos y la tercera son modificadores. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Bloques, modificadores y elementos. Elementos, listo. Entonces, ¿cuándo es un bloque? Un bloque básicamente es cuando es un componente independiente. Por ejemplo, cuando tenemos un div que contiene todo un bloque de mi vista o de mi página web, entonces ahí podemos decir que esto es un bloque. Vamos a mover esto aquí. No estoy con mi teclado, así que listo. Entonces, esto vendría siendo un bloque. ¿Y cómo entonces identificamos un bloque? Simplemente en la parte de class, vamos a darle un nombre que sea, digamos que esto es una car. Entonces, esta parte va a ser un car. A la car completa, que es un bloque de código, entonces le doy algo, un nombre muy básico como car. O car principal, o como ustedes vean, mejor que la van a poder identificar. Listo. Entonces, esta es mi Heidi, car. discúlpame un momentico. ¿Me puedes recordar qué es lo que es un bloque, por favor? Claro.
un bloque es un componente independiente y muy posiblemente reutilizable, como una car en un flujo. No sé si han visto que a veces se ven, de hecho en el reto hay una car que se repite 3 veces en una misma sección y arriba tiene una imagen y abajo tiene un párrafo y al lado hay una igualita. Entonces podemos decir que eso es un bloque. Cada una de esas car viene siendo un bloque, ¿cierto? Así, ahí de pronto quedó claro. Sí, sí, muchas gracias. Listo, entonces digamos que aquí va a haber un tag IMG, pues que ahorita no lo vamos a, ejemplo, y que aquí va a haber un texto debajo de la imagen, que es algo muy parecido a lo que ustedes van a hacer en el reto. Entonces, esto vendría siendo un bloque. ¿Y cómo entonces asigno el nombre? Con lo básico. Esa vendría siendo la carta, ¿cierto? Ya entonces viene algo más selectivo como el elemento. Entonces resulta que esta carta tiene algo como una imagen y un párrafo, ¿cierto? Y digamos que yo a esa carta también le voy a agregar un título, un H6, entonces el H6 viene siendo un elemento de ese bloque. Entonces, a ese elemento de ese bloque le voy a asignar como card. No sé si alguien me está hablando o se abrió el micrófono. Creo que se abrió. Bueno. Entonces a ese elemento de ese bloque le voy a agregar un nombre un poquito más específico para identificarlo. Entonces, este elemento está dentro de card. Le agrego 2 guiones al piso, 2 guión bajo y le digo que esto es el title de la card, ¿cierto? Entonces lo puedo hacer con la imagen y le digo que este es card, 2 guiones, image. Y aquí también le puedo agregar y a este le digo que es un card paragraph o yo uso mucho el description. Listo, entonces esto vendría siendo un elemento, esto vendría siendo un bloque porque contiene muchos más elementos. Listo, voy a quitar eso acá. Y por último, tenemos los modificadores. Los modificadores son esos posibles tags que pueden variar según diferentes condiciones. Más adelante vamos a ver unas propiedades de CSS que nos van a permitir cambiar digamos que cambiar a nivel visual para el usuario. Si es un celular, si entonces eso lo llamamos responsive y si es a nivel de que se amplía, eso lo llamamos adaptabilidad. Entonces, eso va a cambiar para el usuario y eso lo podemos identificar con un modificador. Entonces, digamos que este H6 cambia. Este H6, entonces, si es mobile, no se muestra, pero si es desktop, sí se muestra. Entonces, ahí usamos, decimos que ese elemento es un modificador. Y entonces, para asignarle un nombre, lo que hacemos es guión normal y decimos que es para mobile. Y que haya otro tipo de elemento o de tag que se muestre en caso de que sea desktop. Entonces ahí diríamos, ah, bueno, no es que si es desktop, entonces que no sea un H6, sino que sea un H4 y le decimos 2 guiones y desktop. Y esto vendría siendo un modificador dentro de mi página web. Algo que puede variar dependiendo de las circunstancias o dependiendo de ciertas condiciones que yo le puedo asignar. Hasta ahí vamos bien con metodología BEM. Veo una manito alzada. Juan Camilo. Y dice, no sé, para aclarar un poco lo que acabamos de ver, la metodología BEM consiste en hacer esa marcación de los tipos de clases según corresponda a bloques, modificadores o elementos, pero el truco está en saber cómo se utilizan los guiones, raya al medio o raya al piso. Sí, básicamente la metodología BEM, a ver, yo le puedo poner el nombre que quiera a una clase de una ID.
Pero si no lo hago bien y mi página web va creciendo, eso se va a volver un desorden y se van a dar cuenta que se vuelve muy complicado encontrar una clase, se vuelve muy complicado mantenerlo o modificar cualquier cosa que yo quiera hacer. Incluso empieza uno a repetir clases y a cruzársele en cosas que uno no sabe ni dónde salieron esos estilos. Entonces, BEM lo que nos ayuda es para que sea más sencillo mantener ese código, ¿cierto? ¿Qué nos indica? Que básicamente cuando es un bloque grande no usamos nada, como dices, no se usa ningún tipo de guión. Lo máximo que yo personalmente uso cuando quiero ser muy específica y porque tengo, digamos que yo principalmente trabajo con React y ahí trabajamos componentes. Entonces, cuando tengo componentes muy parecidos, lo que hago es usar camel case. Si es una página muy específica, entonces yo le digo home card. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque mi page, porque tengo muchas vistas, entonces yo identifico que esta es la card de la home, ¿cierto? Pero si solo voy a manejar una vista, si solo voy a manejar una pantalla a nivel pues como de visualización del usuario, pues yo puedo ponerle card, ¿cierto? Cuando ya me estoy adentrando en el componente, que ya entonces este es a nivel global de esa vista que le voy a mostrar al usuario. Pero entonces ya necesito identificar los títulos y necesito identificar las imágenes. Entonces ahí sí uso esos guiones. 2 guiones bajos cuando es un elemento y 2 guiones medios cuando es un modificador o algo que puede variar según la vista, según condiciones, según la interacción del usuario. Ahí uso 2 guiones medios como modificador. Heidi, gracias. Tengo una segunda duda que pena me devuelva un poquito, y es que ahorita estamos hablando de que hay tres maneras de llamar los estilos de CSS. ¿Sí? Eh, no sé si hay de pronto como alguna prelación en el momento de que pueda haber un conflicto entre estilos por algún error en la manera como estamos codificando. Por ejemplo, que es, asignamos un estilo en el formato embebido, pero cuando lo estoy llamando con un link a el estilo de un archivo pues como externo, tengo también un estilo que puede entrar en conflicto con lo que yo había definido por embebido. No sé si, por ejemplo, en ese caso, cuál tenga apelación, si hay un orden en esa situación. En CSS sí se pueden generar conflictos y se pueden generar muchos conflictos, no solo a nivel de la manera en que uso CSS, si lo uso embebido, si lo uso en línea o si lo uso en un archivo externo, sino por los selectores. Sin embargo, eso es una clase que vamos a ver más adelante, pero ahí digamos que como para aclararlo un poquito, eso es algo que se llama especificidad. Digamos que cada manera en la que usamos CSS tiene una especificidad o un valor más alto que otros. Entonces, digamos que para dar un ejemplo, el ID tiene una especificidad mayor. Si yo tengo un elemento al cual le asigno un ID, pero también le asigno una clase y estoy, digamos que trabajando sobre la misma propiedad, él me va a tomar el que tenga mayor especificidad. Digamos que eso como para que aclaremos que sí pueden haber conflictos y que debemos, digamos que revisar eso. Incluso pueden haber conflictos entre archivos. Si yo tengo un archivo global, digamos, en mi página principal, con una clase que me diga que a todos los divs les asigne un tamaño y tenemos varias HTMLs que apuntan a ese archivo, nos vamos a dar cuenta que todos se van a ver afectados por eso, ¿cierto? Y vamos a generar un conflicto. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante que se llama especificidad. Pero sí, eso hay Ok, que gracias. aprenderlo a manejar. Digamos que por eso es No, fundamental todo este tema de la metodología BEM o de encontrar una metodología para nombrar las clases y los ID y saber llegar a nuestro selector muy bien para evitar ese tipo de conflictos. ok, gracias. Perfecto. No sé si ahí hay alguna otra duda o si estamos bien. Bueno, bueno, no sé si hay mensaje, el ojo del test. Ah, no, ya, lo del Explorer. Igual lo dejé abierto, qué pena con ustedes, lo abrí para agregar el archivo y se me quedó abierto. Listo.
Entonces, digamos que, como les dije al inicio de la clase, así como en HTML vimos los tags principales o los que más usamos, se van a dar cuenta que aquí en CSS también vamos a ver los principales. Si ustedes para el reto ven que hay que cambiar algo y que de pronto aquí no lo vimos, es simplemente que vengan y busquen aquí, no sé, estilos para, la vez pasada lo preguntaron, estilos para quitar la decoración de una lista en CSS, ¿cierto? Incluso miren, o sea, muy específico, cómo quitar las bolitas de un CSS. Entonces simplemente es venir y darle un list style none a la lista y con eso se lo quitamos. Vamos a hacerlo. La lista, si yo tengo una lista por aquí, pero yo no lo voy a hacer por buenas prácticas, no lo voy a aplicar, digamos que usando UL, sino que le voy a dar una clase y le voy a decir que esta es una lista principal. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que estas clases que tengo aquí están mal nombradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son un elemento. Entonces yo voy a usar allí lista principal. Usamos el punto porque es una clase y le voy a dar, se me olvidó la propiedad, un list style. List style, no. No, listo. Y con eso le quitamos pues como esos punticos a la lista que de pronto no estamos necesitando y no queremos usar. Entonces miren que van a encontrar demasiadas propiedades. Las principales, font size, background color, la que vimos ahora de color, otras muy importantes que vamos a ver y es el margin y el padding. ¿Por qué son tan importantes? Porque pues siempre vamos a ver que es bien a nivel visual importante los espacios que hay entre un elemento y otro. Y eso lo vamos a lograr con margin y el padding. Yo voy a abrir por aquí, por ejemplo, bueno, esta página y la vamos a inspeccionar. Y yo voy a seleccionar este elemento. Y nos vamos a dar cuenta que si yo bajo aquí esta parte del inspector arriba me va a mostrar el HTML, ¿cierto? Y me va a decir, por ejemplo, que aquí tenemos un div, que aquí tenemos un article, pero si yo selecciono este elemento, esta partecita de abajo me va a mostrar el CSS que ese elemento tiene aplicado, ¿cierto? Entre esos, si yo bajo mucho, aquí me va a mostrar el margin y el padding, ¿cierto? Que es si ustedes inspeccionan digamos que cualquier página web, van a ver que eso es algo fundamental y que lo van a tener casi todos los elementos dentro de una página web. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El margin es básicamente el espacio entre ese elemento con el mundo exterior. Y el padding, en cambio, es como ese espacio interno del elemento, como entre su contenido y su borde. Entonces vamos a aplicarlo acá. Normalmente, digamos, en ese orden de ideas, si yo quiero separar estos tres elementos, ¿cuál creen ustedes que debo usar? ¿Margin o padding? ¿Quién me ayuda ahí con esa Margin. margin list? Entonces, resulta que cada uno de estos elementos tiene una clase lista que está por aquí y yo le voy a decir margin. Pongámosle 10px. Perfecto, entonces lo que hace es separarme los elementos que hay entre sí. Entonces, como ellos tienen una clase en común, entonces yo simplemente lo que hago es aplicárselo a todos y ya está. Listo. Ahora, si yo en cambio lo que quiero, y pasa mucho con los botones, pero hagámoslo con este elemento ¿cuál es el que tengo de azul?
el párrafo. Listo. Por aquí está el párrafo. Si en cambio lo que quiero es generar como un espacio interno de ese elemento, no con el mundo exterior, sino interno como entre su texto y su borde, entonces le voy a aplicar un padding. 2 píxeles. Vea, pongámoslo un poquito más grande para... Entonces, mire que el elemento lo que hizo fue como ampliar su espacio personal, por así decirlo, y él quedó más adentro, pero en sí él no se separó de los demás, sino que se separó de su propio borde. Entonces, eso es lo que hace el padding, separar el elemento, su contenido del borde. Y esto lo que hace es separar un elemento completo de otro elemento para que le dé espacio y se vean separados. Esas son dos propiedades bien importantes. Background color, otro muy chévere, aunque no es tan usado, puede ser el background image. Sin embargo, me toca buscar una imagen con extensión PNG, imagen de CSS. Vamos aquí. Y a ver si encuentro una rápido, la usamos. Copy link address. Vamos a ver si esto termina en JPG o en PNG. No. Copy link address. Ahí no, tampoco. Bueno. No, ya es bien difícil conseguir una imagen así que esté por aquí con JPG, pero sí. Compartí una por el chat. No sé si te sirva. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Ya la copio. Yo creo que tenías que darle no copy link address, sino copy image address. A ver. Copy image address. No la estoy viendo. Ah, esta. No, mira que tampoco. Pero bueno, vamos con la que me compartió Daniel. Por el chat del... Ah, listo. Entonces, esta es otra propiedad bien chévere y yo le puedo decir, pero hagámoslo con un div. Hagámoslo con el card. Es que no veo que lo estoy usando aquí. Las card. Punto card. Como pueden ver, si yo agrego una propiedad sin valor, eso me va a generar error. Entonces, eso no se debe quedar así. Entonces, selector, que sería con la clase card. Abro llaves. Agrego la propiedad, background image. Agrego el valor. Ay, perdón. Entonces esto sería URL, abro paréntesis y aquí agrego, pero creo que no copié la que me pasó Daniel. Me dice abrir. Es que desde Zoom creo que no deja No me deja copiar. copiar, sí, pero ahí la abrí. Te la Listo. paso al WhatsApp. No, o a los ahí lados. ya me dejó abrir el... Listo. le voy a poner image, background. Esto no existe, pero lo que voy a venir a hacer es crear un div por aquí que tenga como clase eso mismo y le voy a poner otra propiedad que se llama width que nos va a dar el ancho y otra propiedad que se llama height que nos va a dar la altura de ese contenedor y el background image.
Listo, creo que sí lo escribí bien y vamos a ver si me muestra. Entonces, ahí está. Entonces, en ese caso no me va a mostrar la imagen como una etiqueta image, sino que lo que va a hacer es ponerla detrás. Entonces, si yo agregara algo en ese div, como un P, mi fondo es una imagen. Entonces, mire que lo que hace es ponerlo encima de la imagen. ¿Por qué? Porque en este caso no lo estamos agregando como una imagen propiamente, como un elemento de imagen, sino como el fondo de este contenedor div. Entonces, esa es otra propiedad. Aquí vemos dos bien importantes que son el width y el height, que como les dije, este sería básicamente el ancho de la página y el height es la altura de la página. Entonces, aquí hay dos medidas que debemos, a mí me parecen bien importantes, que es, por ejemplo, manejarlo con 100 view height. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo es que sea de la altura de mi página web. Entonces, mire que como de la altura del dispositivo, perdón. Entonces, mire que lo que hace es repetirlo para poder que genere esa altura. Estas propiedades de height y weight las van a usar un montón porque ustedes van a tener que darle un tamaño a sus imágenes o van a querer darle un tamaño específico a ciertas secciones para que no se vean una encima de las otras. Entonces, bien importante estas dos. Uno puede manejar las medidas en píxeles, que es una medida, no sé si me pueden acordar el nombre, pues para mí es específica, por eso tiene un nombre en particular, que lo que hace es darme, pues yo mido ese espacio y sin importar la pantalla en la que lo estoy viendo, él me va a poner 300 píxeles y ya está. Pero hay otras medidas más relativas que lo que hacen es, dependiendo de la vista, dependiendo de la pantalla, van a variar. Entonces, por ejemplo, este de View Height, lo que va a hacer es eso. Dependiendo de la pantalla, entonces me lo va a poner de alto. Y yo puedo usar lo mismo para el ancho con View Width o BW. Entonces, miren que lo que hace es, dependiendo del ancho del dispositivo que yo estoy usando, entonces lo que hace es repetir muchísimas veces normalmente uno lo hace como 100 view width y ya está. ¿Ves? Entonces esas son dos medidas más relativas. En el momento no vamos a tener requerimientos como de úsenlo con píxeles, úsenlo con medidas relativas, pero se van a dar cuenta que va a ser muy necesario que ustedes empiecen un poquito a seleccionar con qué medida lo van a hacer, porque al necesitar ser responsive, él necesita responder a las diferentes pantallas, entonces van a usar un montón estas medidas relativas. Las principales son esta de view width, view height, hay otras que son rem. Aquí le voy a poner un rem. Y esa medida responde, no se ve ni siquiera, 40. Esa medida responde a la pantalla con la que estoy visualizando la página web. Esas son como las propiedades principales. No sé si queda como la duda de cómo funciona alguna de ellas. Igual ya es más cuestión de práctica. Creo que en la línea 21, si no estoy mal, se te fue una X de más. Ah, sí. No. Ahí está, sí, total. Listo. Antes de pasar a la práctica, quería que viéramos algo más y es en torno a los colores. Resulta que los colores tenemos diferentes formas de asignarlos. Entonces, aquí vimos, digamos que la principal, que es simplemente con el nombre, pero los colores tienen varias formas en las que nosotros podemos especificar qué color queremos usar. Entonces, aquí vamos a hacer otros 3P, otros 4 y vamos a poner los principales. Hay uno que se llama RGB, que es el que vemos que usan en las principales, digamos que en Paint, en Photoshop, se usa RGB, que es básicamente una combinación de rojo, verde y azul. Otro que es RGBA y es
rojo, verde y azul, solo que tiene un atributo adicional que añade opacidad al color. Hay otro que se llama hex o hexadecimal y otro último que es el que ya vimos y es asignar el color por nombre al elemento. Podemos buscar por aquí como CSS Colors. CSS Colors. Y vamos a ver que aquí nos muestra como la opción. Este es el nombre, este es el hexadecimal y si le especificamos que lo queremos como con alguna opacidad con el RGBA, pues también nos va a ayudar a buscarlos. Este es uno que yo a veces uso un montón, creo que hay otros mucho más completos, entonces aquí nos dan el nombre y hexadecimal, pero entonces vamos a aplicarlo. Vamos a ponerle un class y RGB. RGB. Aquí le vamos a poner otro class y RGBA. Class hexadecimal y class nombre para que veamos cómo se escribirían diferentes. RGB. RGBA. Hexadecimal. Y nombre. Listo. Y vamos a usar este color que está por aquí. Entonces él me dice que este es el color. Vamos a usarlo así en nombre. Ay, perdón. Background color. Ahí está. Incluso me muestra aquí. Si yo me paro aquí, él me va a dar la opción de un poquito mirar los colores. Y si yo dejo seleccionado alguno, pues lo va a cambiar. Y lo va a poner en RGB, ¿cierto? Pero no es lo que quiero. Aquí lo que quiero es con el nombre. Ahí está. Recordemos punto y coma al final para separar propiedades. Luego vamos a usar el hexadecimal con el background color. Y me voy a traer el hexadecimal. Listo. Luego vamos a usar el RGB que vendría siendo este. Y vamos a ver también el RGBA. Pero entonces, como les dije, este recibe un cuarto atributo que es la opacidad. Vamos a ponerle 0,5. Listo. Y vamos a ver cómo se ve. ¿Qué tengo aquí en malo? Yo creo que es Punto, ¿no? Sí, toda la razón. Entonces miren que son diferentes formas de usar los colores en diferentes formatos. Con la que ustedes de pronto se sientan más cómodos y además no solo en temas de comodidad, sino que puedan identificar más fácil el color. Si ustedes se dan cuenta e inspeccionan cualquier página, también pueden como identificar los colores. Entonces yo voy a inspeccionar este. Y por aquí debe haber una propiedad que me diga qué color está usando. Entonces, mira, aquí está el color. Yo divinamente puedo venir y copiar la propiedad porque yo necesito ese color en específico y pegarla. Ah, no me dio. Copiar el valor, perdón. Y él me va a ayudar como es una manera muy sencilla de identificar los colores que se usan en una página web si yo lo requiero usar. Voy a eliminar este y dejo este aquí. Y este de RGBA, entonces mire que lo que hace es darme la opacidad del color que estoy asignando, que básicamente es un RGB con opacidad. Si yo le doy 1, el valor va de 0 a 1. Listo. Si yo le doy 1 es como que sea intenso total o sea normal. Si yo le doy 0 es que sea muy opaco.
Y un punto intermedio pues sería 1.5, ¿cierto? Ahí está. Eso en cuanto a los colores pues en la parte de CSS. Y con esto voy a abrir un espaciecito de 2 minutos para preguntas y si no vamos con la práctica para poner todo lo que vimos hoy en práctica. Bueno, ok. Yo tengo una preguntita. Dale, no vi quién era. Soy Ah, Jeffrey bueno, Manuel. ella sí. Perdón que no Él iba a alcanzaba. decir Huawei. Hoy me cambié el nombre. Hoy me cambié el nombre. Hoy estuve muy pilas al comienzo y me cambié el nombre. Bueno, lo primero es la A de RGBA significa opacidad, ¿cierto? Sí, Trabaja como con la luz. Y la otra es en esta metodología digamos, si hay un elemento que no sea un bloque, que sea como solito, ¿cómo lo puedo trabajar? Digamos un una imagen por allá elemento solito. que no tenga nada que ver con el resto de la página. O sea, ¿en qué lado la meto? ¿En bloques, elementos, modificaciones? Pues si es una imagen que no está dentro de nada, yo directamente le puedo poner eh, imagen identificándolo, digamos, como dónde está ubicado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo solo una imagen en mi, en mi archivo, pues le pongo imagen. O IMG o imagen home, como puse, por ejemplo, ahorita el ejemplo, o identifico la imagen porque esa es la imagen del banner principal de la página, ¿cierto? Pero entonces eso vendría siendo un elemento. O sea, lo que me quieres decir es qué pasa si tengo una imagen ahí que no está dentro de nada, ¿cierto? Ajá, sí, un imagen X por ahí colgada. Exacto. Digamos que dentro de la metodología B, ellos dirían que básicamente esto sea imagen. Sin embargo, si yo puedo tener muchas imágenes así, digamos que relativamente sueltas dentro de mi HTML, ahí lo recomendable entonces es, pongámosle un identificador, entonces imagen, banner. Pero como no es un elemento dentro de un bloque, entonces no agrego, digamos que el tema de los guiones. Ya si viene a ser un elemento dentro de un bloque, ahí es donde aplico el tema de los guiones. Listo, muchas gracias. Ahora, bueno, voy a hacer otra pregunta. Dale. La metodología web sugiere que sean 2 guiones. Es necesario que sean 2 guiones, o sea, es, Sí, eso digamos, ya es como más por buena como, práctica. eh, es más como por la metodología y la estructura que se quiere aplicar para que sea más legible, pero no es que porque usas los guiones pues se va a aplicar diferente, no, eso no va a ser la diferencia. Digamos que ya vimos que la diferencia es, y pasa un montón, es que ponemos la clase, a veces nos equivocamos y ponemos la clase sin una letra y venimos y la usamos aquí, pero esa clase no me da, ese estilo no me da y resulta que es porque faltó un elemento. Pero si yo le agrego los dos guiones, no va a ser como diferencia a nivel de ese elemento ser el selector, más por Listo, y estructura. listo. Pero igual no es mala práctica, o sea, podría colocarlo o no colocarlo y no es como, no se ve mal o sí se ve mal. Eh, Cada proyecto tiene sus propias buenas prácticas, ¿cierto? Van a haber proyectos en los que vas a ver que te van a decir, no, no trabajemos con metodología B, lo que vamos a hacer es trabajar y vamos a nombrar primero página, luego el componente y luego el elemento en el que estoy trabajando, ¿cierto? Pero en este caso, si estamos diciendo vamos a trabajar con metodología B, la buena práctica y lo que se recomienda y lo que además vamos a revisar también en el código es que le estén aplicando con metodología B. Listo, y tengo otra. Dale. Ahora al principio hablaba sobre que al principio, o sea, cuando vas a construir la página, lo primero que haces es construir tu estructura HTML. Sí.
Y luego empiezas con la parte de CSS. Sí. ¿Qué pasa si uno, bueno, por ejemplo, a mí me pasó, hoy intenté hacer la primera parte del proyecto y entonces hice una estructura ¿cierto? Pequeñita y que decía cómo iban a estar organizadas mis cosas en HTML. Pero luego, cuando empecé a trabajar un poquito más, me dije, ay, bueno, esto hay que cambiarlo como de posición. Entonces, como que tuve que agregar cositas, o sea, como un divcito más. Entonces, no sé si eso, o sea, ¿cómo hago como para ver todos de una vez? O no sé si es normal que yo haya hecho una planificación y después haya tenido que cambiarlo un poquito. Bueno, no sé qué consejo tienes por ahí. Bueno, sinceramente es normal que en el camino uno tenga que agregar sobre todo temas de contenedores. ¿Por qué? Porque digamos que yo veo que son 3 elementos, ¿cierto? Y que esos 3 elementos tienen que ir uno al lado del otro, eh, los 3, ¿cierto? Pero yo inicialmente lo que hago es crear los 3 elementos solamente. Entonces creo 3 divs o 3p. Y en el camino, haciendo el CSS, digo, no, pues es que eso tiene que estar en un contenedor div para aplicarle un display flex para que se pongan uno al lado del otro. Entonces, totalmente normal, sobre todo, más que a términos de contenido, se agreguen contenedores para poder aplicar ciertas reglas de CSS. O a veces tengo un botón que el botón debe verse diferente y les va a pasar que se debe ver diferente en mobile y en desktop. Entonces lo pongo en un contenedor que me lo va, por así decirlo, a esconder en mobile y a mostrar el otro en desktop. Entonces es normal que aparezcan como esas adiciones a nivel de contenedores a medida que vamos avanzando con el CSS. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, les voy a compartir el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Ay, no puedo mover esto. Y vuelvo con la presentación. Presentación, por aquí está. Listo. Entonces, con la finalidad de practicar tanto la parte de HTML que vimos con Daniel Mayo, como integrarlo con CSS. Entonces vamos a hacer esta pequeña actividad en grupos. Lo que hicimos fue dividirlos como en 2 mini grupos de los grupos que ya están. Espero que haya sido clara. Entonces ahí están como los nombres. Steffi me va a ayudar a abrir cada uno de los grupos. Ujú. Esta quiere decir Abdul, Daniel Mayo, Juan, Daniel Calle y mi persona. ¿Listo? Entonces cada uno ahí se va a identificar a qué grupo pertenece y se van a dividir. Y lo que hay que hacer es crear un archivo HTML con la estructura básica. Por favor, no usen la extensión porque la idea es practicar. Y debe tener un título y 3 contenedores que vamos a simular que son 3 cars, ¿cierto? La idea entonces es que tengan una imagen y un texto descriptivo y usando el tag link, que fue el tercer método que vimos para anclar un archivo CSS al HTML. Entonces vamos a agregar una ID al título y le dan el color que quieran. Vamos a agregar una clase en común, porque ya sabemos que las clases es para identificar muchos elementos. Entonces a las 3 car, con esa clase le vamos a agregar un borde con la propiedad border, que vimos que recibe tres, tres valores. Entonces el primero, de pronto no lo expliqué ahorita cuando lo usé, el primero es el ancho del borde, yo le puse un píxel. El segundo va a ser el color, yo le puse black, y el tercero es si va a ser sólida, o sea, si la línea del borde va a ser sólida, o él tiene otras opciones, las pueden buscar en internet. Hay una que es para que salga con punticos, hay una que es para que salgan con rayitas. Bueno, ustedes eligen cómo quieren el borde de esas 3 cartas. ¿Listo? Pueden usar background image y todos los estilos que quieran hacer. Importante, usar metodología BEM y recuerden HTML semántico. Bien importante. Eso sería. Ahí sí, Estefa me ayuda con... Sí, señora. Si quieres pausar la grabación. Dale. Bueno, entonces ya voy a abrir. Así.
Adelante, Alejandro. Ok, entonces ese fue como el resultado final. Hicimos pues el título, las 3 cards y el título para cada una de las cards. Y ya por aquí pues tenemos el index HTML, donde definimos, bueno, este título se lo quisimos como poner aquí. El título pues ya como tal del ejercicio. Aquí creamos las clases. Bueno, la clase general, ¿cierto? Que iba a contener como el resto de cards, con la propiedad, bueno, o no sé, el atributo de imagen y del texto, ¿cierto? Aquí le damos pues como la ruta de donde se encuentran las imágenes y los nombres para cada una de las cards. Por aquí importamos, que Daniel nos ayudó, que no veíamos como los cambios, habíamos olvidado importar el punto CSS, y ya aquí fue donde le dimos como todos, o bueno, esas características que vimos ahí para que se viera bonito. Y ya no sé si tienen alguna pregunta. Súper bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo tengo una pregunta, qué pena. Alcancé a ver así rápidamente en tu hoja de estilos un atributo, bueno, sí, un atributo, ese que dice background size cover. No sé si nos pudieras Eso explicar no sé si qué Alejo hace. me apoya ahí, pero creo que es para como que contenga todo el CAR, creo yo. No sé si Alejo me corrigía ahí. Sí, por eso lo comenté ahí que ajustaba la imagen al tamaño pues del contenedor, o sea, cada O imagencita. sea, Sí, pero es que me causa curiosidad porque en mi caso, pues no, bueno, claro, es que no sé si variando el tamaño de mi, bueno, voy a probarlo en mi hoja porque no sé qué diferencia haría en el caso mío, porque el mío se ajusta al tamaño de, casi que de la pantalla completa, entonces pues me causó curiosidad qué diferencia y haría lo, su propiedad. y lo pusiste dentro de la clase de CAR. O bueno, Sí, no sí, sé sí, cómo lo tengas, si quieres nos compartes, o bueno, no sé. sí, tal Yo cual, voy a solo que dejar de no. compartir por si alguien más va. Ay, ya. De pronto ahí con esa propiedad de que tiene Alejandra, a veces las imágenes vienen con un tamaño, a veces no, siempre vienen con un tamaño, a veces son muy pequeñas para lo que nosotros queremos que cubran de fondo. Entonces ahí es donde se usa el cover y hay otras aparte del cover, otros valores para esa propiedad que se usan básicamente para decirle no. Si la imagen es más pequeña que el contenedor, entonces lo que hace es repetirse muchas veces como vieron que lo tenía yo. El cover lo que hace es decirle no se repita, mejor póngase del tamaño de mi contenedor. Eso es lo que hace el cover. Bueno, disculpen ahí un momentico, ya quien guste se puede retirar, ya está el formulario de la asistencia. Bueno, y si alguien más, pues ya se puede quedar. Daniel, chao. Venga, déjeme el host para que no nos vaya a dejar aquí No, vestidos y alborotados otra vez. mira a todos. Ahora sí siguen con su Estefa, qué pena, de pronto meto la cucharada. Y recuerden que los que no llenen asistencia es como si no hubieran asistido a la clase.